Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a este que es el podcast La Economía P2P. Estamos acá con Ian nuevamente. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos, Leo? ¿Qué se cuenta? Todo bien, la verdad, excelente. Transitando una buena semana, un buen inicio de semana. Así que bueno, ustedes igualmente esto lo escuchan un viernes, pero para nosotros es inicio de la semana. Hay mucho que festejar, pero hay muchas cosas todavía para hacer. Y como no queríamos, obviamente, irnos muy por las ramas con las cosas que están pasando, simplemente vamos a tocar un tema que nos pareció importante traer y que obviamente tiene mucho que ver con un montón de las cosas que hablamos. Siempre tratamos de que los temas que aparecen en este podcast sean, dentro de todo, interseccionales y que se toquen en varios puntos. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que son básicamente los metadatos o la información adicional a las cuestiones que nosotros consideramos como información sensible o información en general. Va a ser una clase un poco teórica. En este momento nos vamos a encontrar con varias definiciones por ahí, pero también va a haber ejemplos prácticos y cuestiones obviamente que tengan que ver con la vinculación de esta idea de los metadatos con el efectivo electrónico de persona a persona, que es obviamente la forma en la cual nosotros esperamos que no solamente ahora sino en el futuro la gente se conduzca en cuestiones monetarias, ¿no? Porque obviamente tenemos una tecnología que queremos compartir con el mundo, que es esta hermosa tecnología que nos legó Satoshi Nakamoto, que es prácticamente un boleto de ida a Ancapistán, para los que nos siguen y les gustan esas ideas. Y bueno, nosotros consideramos que es importante, pero también es importante entender cuestiones teóricas como esta, por ejemplo, que es el tema de los metadatos. Sí. Entonces, bueno, empecemos básicamente con el tema de hoy, ¿no? Porque no hay mucha introducción que hacer. Podemos empezar diciendo qué son los metadatos. Nosotros lo tenemos definido para arrancar por ahí, pero antes me gustaría empezar hablando de qué es la información en general, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en información, particularmente en información sensible, pensamos, por ejemplo, en, bueno, si yo converso con alguna persona, el contenido de la comunicación, de qué estoy hablando, si yo mando un mensaje, el contenido del mensaje, si yo mando una foto, el contenido de esa imagen, o un video, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos considerar información. Y en la era digital, yo no sé si existe algo así como los postulados de la teoría, una teoría general de la información, pero yo diría, y si no existe, la estoy inaugurando esta teoría general de la información, que todo lo que se considera información se puede representar de forma binaria, es decir, con unos y con ceros, siempre y cuando uno tenga la capacidad de indicar una serie de instrucciones para codificar y decodificar esa información. Es decir, yo te paso una serie de unos y ceros y vos con un patrón, unas reglas estandarizadas, puedes obtener a partir de esos unos y ceros la misma información que yo quise transmitirte, ¿no? Y nosotros obviamente podríamos ampliar y disminuir, o sea, esto puede ser flexible, ¿no? Para incluir más información o menos información. ¿Qué se me ocurre con esto? Bueno, por ejemplo, los píxeles de una imagen, ¿no? Que tradicionalmente, bueno, lo podemos representar como 16 bits por píxel, una cosa así, y te doy una determinada cantidad de bits, sacas la cuenta, cuántos píxeles tenés, información adicional, bueno, ya tenés, por ejemplo, cuántos píxeles por cuántos píxeles es la imagen, y después rellenás cada píxel con el color correspondiente, y a partir de ahí, si tenés forma de representarlo visualmente, aparece la imagen frente a tus ojos. Lo mismo puede ser con el caso del texto. Si nosotros agarramos para cada letra, le asignamos un código en binario, y a esa letra después la codificamos en ese código binario. Si yo te doy ese código binario, vos usando ese mismo codec, si se quiere, ese codificador y decodificador, vos podés extraer de nuevo la información en formato de texto. Y esa sería como una forma de, digamos, de tener una idea general, una noción de lo que es la información en cuestiones digitales. Y así se puede prácticamente digitalizar absolutamente todo, desde ondas de audio. Por ejemplo, este podcast, ustedes lo están escuchando, pero llega a su celular o a su computadora en formato binario, en un formato que está codificado, y hay un procesador que se encarga de convertir esas señales binarias en señales analógicas para que sus oídos la puedan entender. O sea, convertir de digital a analógico. O sea, siempre hay un proceso de codificación y decodificación. Entonces, en general nosotros nos preocupamos acerca del contenido como tal, pero muchas veces la información no viene sola. O sea, parte del proceso de codificación y decodificación necesita incluir ciertas instrucciones que digan qué representa cada stream de datos. Si yo simplemente largo un stream de datos en binario y no te doy ninguna información adicional, bueno, muy probablemente no puedas extraer nada valioso a partir de ahí. O por lo menos te faltarían
instrucciones o tendrías que tratar de hacer un proceso deductivo y ver si lo que yo te pasé coincide con algún estándar ya publicado para tratar de ver si es texto, si es una imagen, si es un video o si simplemente es información que yo generé de manera aleatoria. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, lo que nosotros podemos considerar como información necesaria para entender más acerca de lo que estoy pasando, bueno, esos son los metadatos. Y eso es el tema de hoy. Los metadatos son información adicional que técnicamente no tiene mucho que ver con el contenido, por lo menos desde el punto de vista digital. Porque pueden decirte, bueno, esto es una imagen, esta imagen tiene tantos píxeles por tantos píxeles, o sea, te estoy indicando la resolución. Pero también puede incluir cosas más interesantes, como, por ejemplo, esta imagen fue sacada con esta cámara, que puede coincidir con la cámara de un teléfono. Esta imagen puede tener también información adicional, como por ejemplo la geolocalización, donde fue ubicada, que esto es una función que es muy conveniente hoy en día, ¿no? Donde sacan unas fotos y en un mapa te aparecen de golpe todas las fotos que sacaste en un lugar. Entonces, ya empezamos a entender un poco más a qué nos referimos con esto de metadatos. También, en muchos casos, cuando se habla de protección de datos, es interesante porque casi nunca se habla de protección de estos metadatos, que pueden revelar información que puede ser tan sensible como los datos en sí mismos. Entonces, pasemos un poco a la cuestión legal, y esto obviamente, si ya nos conocen y saben lo que pensamos, lo vamos a pasar muy rápidamente, porque no queremos perder mucho tiempo. Básicamente, con respecto a esto hay dos teorías, desde el punto de vista de la gente que, digamos, considera que proteger la información, o sea, que nosotros tenemos un derecho inherente a la privacidad como personas, o sea, que por lo menos nadie puede utilizar la fuerza coactiva para extraernos involuntariamente información. Hay dos como posturas generales. La postura práctica, que la voy a pasar a comentar, y la postura legalista. La postura legalista más o menos sostiene de que van a aparecer instituciones que se encargan de resguardar el derecho de todos los ciudadanos, o de toda la población, ¿no?, a mantener esos secretos resguardados y que hay un lineamiento general al que todos accedimos, ¿no? Se votó en algún momento, se votó en un parlamento, y de golpe, bueno, eso va a resolver nuestros problemas de privacidad. Entonces, básicamente son las leyes de protección de privacidad. En general, y la recomendación que yo tengo es, no se fíen únicamente de esto, esta visión puramente legalista. Como principales leyes hoy en día a nivel mundial tenemos, por ejemplo, la GDPR, que en español sería algo así como el Reglamento General de Protección de Datos, que es una normativa, una regulación de la Unión Europea que abarca absolutamente a todas las empresas que operan dentro de la Unión Europea, que son básicamente lineamientos que prohíben, o que por lo menos gobiernan hasta cierta manera, el uso legítimo o legal, mejor dicho, que pueden hacer las empresas de los datos de los clientes y las personas con las que ellos interactúan. Y acá en países como Argentina, bueno, tenemos leyes de protección de datos personales. De hecho, hay una que se llama literalmente así y que trata de abarcar ciertas cuestiones, ¿no? Y se hizo en una época en la cual creo que empezaban a aparecer las computadoras y la amplia disponibilidad y la facilidad de copia de información. Entonces, bueno, es interesante porque hasta cierto punto se podría considerar como avanzada, pero mucha gente dice, bueno, hoy en día está desactualizada y la tenemos que cambiar. Ahora, pasemos a la visión más práctica, si querés. ¿Querías comentar algo ya, no? No. Bueno. Avanza. Sí. Sigamos. Me reí Bueno, del legal porque es como... Sí, lógico. Bueno, la visión práctica es, vos, como individuo, tenés responsabilidad. Es cierto que nadie puede violar tus derechos, o sea, nadie tiene derecho a violar tus derechos, pero va a haber gente que lo va a querer hacer, y probablemente sin que vos te des cuenta. La visión práctica es, vos tenés herramientas a tu disposición que puedes utilizar para impedir el acceso ilegítimo, ¿no?, a tu propiedad, por ejemplo, en este caso tu privacidad, a las conversaciones que vos tengas. Y vos sos el que tiene que administrar en la práctica ese derecho. No necesitas que no esperes que aparezca una ley que diga qué vas a poder hacer con tus datos y qué no vas a poder hacer con tus datos. Entonces, así como por más que existan leyes que prohíban robar o leyes que prohíban meterse en lugares de propiedad privada, por ejemplo, todo el mundo pone, generalmente, ¿no?, cerraduras en las puertas. O por lo menos todo el mundo tiene una puerta. Por más que sea ilegal espiar a tu vecino, todo el mundo tiene cortinas. Entonces, de la misma manera, sobre todo si vamos a vivir cada vez más en un mundo en el cual depende de información transmitida y almacenada de forma digital, somos nosotros los usuarios y no los políticos los que se tienen que encargar de que esos derechos sean respetados. Es decir, nosotros mismos tenemos que tomar las riendas de la información que generamos y que compartimos y poner
las medidas de seguridad correspondientes para que podamos filtrar con exactitud qué es lo que sale de nuestra esfera privada y qué es lo que se mantiene dentro de esa esfera privada. Y así es cuando obviamente aparecen un montón de herramientas útiles que nos permiten limitar la cantidad de información que nosotros emitimos de nosotros mismos hacia el mundo exterior cada vez que usamos un servicio web, una aplicación de celular, un juego de computadora, lo que sea, de lo que se imaginen, porque es mucho y es un montón. Y obviamente hay empresas que solamente funcionan en base a recolectar estos metadatos. Entonces, pasemos si querés a unos ejemplos prácticos para que se entienda mejor lo que es un metadato en la vida real. Y puntualmente me voy a enfocar en los metadatos de la información digital, porque si bien es cierto que existe metadatos en cuanto a información, digamos, física y no necesariamente digital, hoy en día donde más se ve esta tendencia es dentro de los formatos digitales. Entonces, un ejemplo práctico, el más común quizás, el asunto de los correos electrónicos. En muchas legislaciones, el contenido de un correo electrónico está protegido por leyes de acceso. Sin embargo, el asunto del correo, que puede revelar tanta información, porque básicamente detalla de qué se está hablando en ese correo, no es necesariamente protegido. Entonces, si nosotros no nos encargamos de proteger el asunto de los correos electrónicos, o por lo menos a buscarlo, y es muy difícil que nosotros podamos pretender tener cierta privacidad garantizada, porque si eso se considera un metadato y no información confidencial, entonces las leyes ahí no nos van a proteger. También, por ejemplo, otro metadato que se me ocurre es los participantes de un grupo de chat, los horarios en los que se envían los mensajes, información de ubicación. Es decir, no estamos revelando el contenido del mensaje en sí, ni la temática del grupo, pero podemos extrapolar un montón de información a partir de tener toda esa información disponible. Después también, por ejemplo, con las compras, cuestiones, digamos, financieras, el lugar, fecha y hora de las compras. O sea, vos cada vez que pagás con tarjeta, dice exactamente no que estás comprando, porque por ejemplo que compras, no sé, en Adidas, no te va a decir, bueno, esta persona compró un pantalón y unas zapatillas, pero va a decir, gastó tanta cantidad en tal lugar a tal hora. Y eso obviamente se agrega a información que es indexada. Si bien es cierto que la compra no aparece directamente, aunque obviamente siempre queda registro eso en algún otro lado, la realidad es que la información que nosotros podemos acceder puede revelar tanta información como si hubiéramos casi que visto la figura completa. Porque si yo tengo esa imagen solamente, bueno, puedo deducir que la persona probablemente compró ropa deportiva. No voy a asumir que compró un traje en Adidas. También incluso información acerca del dispositivo que se está usando. Este es otro tipo de metadatos. Cuando nosotros accedemos a un sitio web, muchas veces los sitios web pueden acceder a un montón de información acerca de nuestro dispositivo. Por ejemplo, el tipo de computadora que estamos utilizando, el tipo de celular que estamos utilizando, la CPU que tiene, la cantidad de memoria disponible, el nivel de batería, la ubicación, el giroscopio, o sea, pueden detectar si estamos en movimiento o estamos quietos. Imagínense, Bien. hay una página que se llama browserleaks.com. Si entran desde una computadora o un celular, les va a mostrar específicamente cuál es la información que los sitios web pueden ver acerca de su celular. Bueno, otro tipo de metadata es, por ejemplo, los sitios web que se visitan. Si bien es cierto que hoy en día la mayoría de los sitios utilizan una tecnología de cifrado que se llama HTTPS, que es básicamente HTTP seguro, en la cual se hace como una especie de handshake y se intercambia una clave privada y la conexión al sitio es cifrada, con lo cual los datos que se envían de nuestra computadora o nuestro celular al servidor de ese sitio no son filtrados. Si se manda, por ejemplo, el sitio al cual estamos accediendo. Entonces, por ejemplo, si entraste a facebook.com, eso lo pueden ver, si no pueden ver el contenido de la información. Y obviamente, a qué sitio uno está accediendo puede ser información sensible en sí mismo. Porque, por ejemplo, imagínate que estás accediendo al sitio web, no sé, de un disidente político. O sea, quien sea que pueda ver la información a la cual vos accedes a la red, puede ver que estás accediendo a ese sitio, si bien no puede ver exactamente qué contenido de ese sitio estás consumiendo. Sí, o inclusive lo que tiene esto es que vos podés cruzar los metadatos. Por ejemplo, sos una corporación grande estilo Meta, curiosamente. Por ejemplo, podrías ver que alguien, que tal persona compartió una publicación de un político, por ejemplo. O por ejemplo, como te hacen, ¿viste con el link de Twitter? O cuando mandas un link de Twitter después del signo de pregunta, todo el resto es para traquearte, básicamente. Entonces, cuando yo se lo paso a otra persona,
esa persona lo toca y obviamente sabe Twitter que yo se lo pasé a esa persona y seguramente un montón de información extra. A qué hora, desde qué dispositivo y un montón de cosas. Pero lo curioso es que cruzan información. Entonces vos, por ejemplo, tal vez le diste like a algo y a los 3 segundos enviaste un mensaje a una persona. Y tal vez a los días le diste like a otra publicación de la misma persona, por ejemplo, y le enviaste a esa otra misma persona otro mensaje segundos después. Entonces, claro, es obvio que le estás compartiendo el contenido, ¿no? Entonces te pueden armar como un árbol para andar traqueando y se dan cuenta qué contenido estás compartiendo con quién. Más allá de que Sí. estas cosas son probablemente transparentes para ellos, ¿no? O sea, WhatsApp, por ejemplo, es transparente para ellos, seguramente. Pero pueden sacar un montón de información, ¿no? Se lo estás mandando a esa persona y dónde está esa persona. Y en qué horario se los Totalmente. mandás ¿no? O sea, pueden empezar a armar un montón de cosas como tu posición política y bla, bla, bla. O sea, hay un montón de información que se puede extrapolar a partir de todos esos metadatos que nosotros vamos dejando, que si lo miramos desde el punto de vista legalista, o sea, no solamente no nos preocupamos de nosotros poner las barreras para que eso no se filtre, sino que además esperamos o confiamos en que alguien más va a proteger nuestros datos, que nosotros mismos no nos encargamos de proteger. Bueno, esos metadatos en la mayoría de las jurisdicciones no están protegidos por esas leyes. Voy a poner un ejemplo, y esto lo saqué de la Electronic Frontier Foundation, que es básicamente una fundación en Estados Unidos que se encarga de proteger los derechos digitales. Bueno, esta, digamos, es una institución que tiene una visión más legalista. Obviamente no coincido con absolutamente todo lo que hacen, pero en general suelen tener, bueno, buenas guías. Y si bien, digamos, tienden a una suerte más de, no sé, cibercomunismo por ahí, no sé si tan así, en general tienen como esta noción de, bueno, o sea, hay ciertos derechos fundamentales que no deben ser intervenidos por los gobiernos, o sea que hasta cierto punto es interesante, o sea, es más tirando un anarquismo, pero bueno, sacando la visión política de ellos, puntualmente lo que me interesa es esto, que lo tomo porque me parece válido, y tienen una guía de protección de la privacidad, porque ellos también consideran que nosotros los usuarios somos los que tenemos que poner un freno a esto, y dan una explicación, por ejemplo, de tipos de metadatos. Y lo ponen con ejemplos prácticos. Entonces, esta situación es una de la que dan. Dicen, ¿saben que recibiste un correo electrónico de un servicio de análisis de VIH? O sea, ellos no pueden ver el contenido del correo, pero saben que recibiste, ¿no? Dicen que después saben que llamaste a tu médico. O sea, no saben que hablaste con el médico. Pero después de que recibiste ese correo, llamaste a tu médico. Y Sí, después sí. agarraste la computadora y te metiste en una página de apoyo en un grupo de VIH. Dice, todo en la misma hora. Entonces, ellos no saben que había en el correo ni de qué hablaste por teléfono. Yo pregunto, ¿no? O sea, nosotros tampoco, yo puse este ejemplo, nosotros tampoco sabemos que habló esta persona hipotética, nos podemos imaginar bastante bien, con un grado de exactitud prácticamente altísimo, ¿no? O sea, podríamos asumir hasta que ya los metadatos, todo esto, o sea, no hablé de datos ni siquiera, hablé de metadatos, nos dan una información tan grande acerca del perfil de una persona. Y este es solamente un caso. Después, por ejemplo, no sé, otro más grave, si querés, saben que llamaste una línea de prevención de suicidios desde un puente, pero el asunto de la conversación se mantiene en secreto, porque estás protegido supuestamente por las leyes de Sí, protección sí. de datos. Pero sabemos la ubicación desde la que hiciste el llamado y sabemos a quién llamaste. Entonces, ya con eso podemos obtener un montón de Está el información. giroscopio para dónde estabas mirando. Estabas mirando para Exactamente, fuera o del sea. puente, ¿viste? Para adentro. Entonces, estas son las cuestiones a las cuales quería llegar. O sea, en general, cuando hablamos de metadatos, nos referimos a información que es fácilmente recopilable, que en general nosotros consideramos que no es importante porque individualmente no podemos decir, ok, esto es algo que a mí me interese proteger particularmente, pero los sistemas de Big Data a lo que se dedican es a recopilar y a indexar toda esta información porque es muy fácil después relacionarla. Y es lo que explicaba Ian antes, es lo que comentaba recién con estos dos ejemplos. Después, si quieren, buscan la guía y tienen un par más que no me da que comentarlos ahora, porque bueno, no me parece que. Creo que con esto ya se entiende. Pero básicamente es esta la idea en general. Quiero traer un ejemplo acá. No sé si es un ejemplo, pero digamos un caso real. Hay un héroe en Estados Unidos que es de los héroes modernos que ellos tienen actualmente, que es Edward Snowden. Para quienes no conozcan el caso, la verdad me extraña porque se volvió viral, pero refrescamos un poco la memoria. Básicamente era una persona que trabajaba para la NSA, que es la National Security Agency, o la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos,
que vendría a ser como una CIA pero interna. O sea, la CIA labura, es inteligencia para el exterior, la NSA le hacía inteligencia a sus propios ciudadanos. Y tiene un libro que le recomiendo a todos los que les interesa que lo lean, obviamente lo pueden encontrar por internet, pero bueno, ese ya es asunto de ustedes, que se llama Vigilancia Permanente. Vigilancia Permanente de Edward Snowden. Es como una especie de autobiografía en la cual él cuenta su propia experiencia como soplón o whistleblower, como le llaman en inglés, o sea, el que sopla el silbato, porque es quien da aviso. Él trabajó durante muchos años como agente de la NSA y su trabajo puntualmente era espiar a ciudadanos de Estados Unidos. A ciudadanos de Estados Unidos, que debe ser una de las legislaciones, o sea, uno de los países que más se jacta de proteger a sus propios ciudadanos, bueno, sin Sí, embargo sí, es el sí. mismo gobierno, la misma institución estatal, la que se encarga de espiar a esos ciudadanos. Obviamente, después de toda esta cuestión de, bueno, van a ganar los terroristas, entonces tenemos que asegurarnos de que nuestros propios ciudadanos no nos tiren bombas o no sean terroristas. Bueno, eso es lo que hacía Edward Snowden, espiaba a sus propios ciudadanos y básicamente cuenta cómo ellos podían almacenar grandes volúmenes de información y sobre todo grandes cantidades de metadatos que les ayudaban a generar perfiles individuales y personalizados para cada usuario, es decir, para cada persona, y con eso obviamente generar eh, una especie, digamos, de control masivo, orwelliano te diría, ¿no? Había un panopticón que podía ver en la Sí, sí. vida privada de cada uno. Y el que no estaba ahí también resaltado, porque por algo no estaba ahí. Entonces, como que nadie se quedaba fuera de ese sistema. Entonces, básicamente, bueno, la historia es conocida. Él revela esta información en 2013, hace un leak de varios documentos y termina exiliado en Rusia hasta donde está el día de hoy, sin poder volver a su país de origen, porque, bueno, básicamente tiene un pedido de captura. Iría a prisión automáticamente de por vida si pisara a los Estados Unidos, al menos hasta el día de hoy. Y así como varias personas que, es el caso otro de Ross Ulbricht, que también los invitamos a que busquen su caso, es básicamente cómo las instituciones tan legalistas y tan defensoras de los derechos, bueno, básicamente cuando tienen intereses propios, Sí, sí. hacen caso omiso de esos derechos que se jactan de defender y los pasan por encima. Entonces, básicamente lo que nos queda, la única opción viable, la única opción real es, bueno, está bien, está bueno si tenemos una legislación que dice que nos protege y hasta cierto punto logra impedir algo de lo que quiere, pero no asumamos que eso va a ser por defecto, ni asumamos que esa es nuestra única garantía. Nosotros, así como ponemos llaves en las puertas, como ponemos cortinas en los baños y demás, vamos a tomar la propia rienda de proteger estos datos y sobre todo estos metadatos. Entonces, básicamente vamos a pasar a cuestiones de metadatos en información financiera, que es la que nosotros desde la economía P2P más nos interesa defender y proteger, porque donde básicamente podemos controlar el flujo del dinero, donde se puede controlar el flujo del dinero, es donde más daño se puede hacer. Por eso los estados se han encargado cada vez de ir aumentando su poder, especialmente en cuestiones financieras, con regulaciones como, bueno, cuánto dinero puedes mandar, qué tipo de transacciones puedes hacer, cuando no nos alcanza con la información que tenemos, te extorsionamos para que nos digas por qué estás usando ese dinero, por qué lo estás mandando, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Así que bueno, ¿querés pasar a la siguiente sección, Jan? Entonces, sí, básicamente, esto es algo que ya hablamos. Bueno, creo que fue de los primeros episodios. Como que hablamos de Bitcoin Cash, privacidad, anonimato. Privacidad, anonimato en una economía P2P, una cosa así pusimos, ¿no? Sí, Eh, y bueno, ahí contamos como obviamente el efectivo electrónico de persona a persona es mucho más privado que el dinero fiat electrónico, ¿no? Y que el sí, dinero fiat físico también, porque tiene unas cuantas ventajas sobre esto. Eh, y por otro lado, como uno puede tratar de minimizar aún más la exposición que tenés eh, a estas especies de metadatos, ¿no? Que podrías tener con Bitcoin Cash. Por ejemplo, una billetera podría tener metadatos tranquilamente. O sea, sí, una billetera con la que vos estás usando Bitcoin Cash podría decir desde dónde lo enviaste, en qué hora, eh, para dónde estaba mirando el teléfono, y un montón de datos que se pueden cruzar con otros datos. Por ejemplo, si sí, vos tenés un pago que salió eh, a 1 hora y a los 2 segundos le hablaste a otra persona, es probable que el pago haya ido a esa persona, avisando que ya el pago fue realizado. Entonces,
hay unas cuantas cosas que se podría mejorar. Nosotros, bueno, en ese episodio damos unas cuantas prácticas interesantes, pero capaz que hay algunas que podríamos retocar. Por Sí, ejemplo, la más básica de todas es no volver a utilizar las monedas. O sea, no volver a sí, utilizar las direcciones, ¿no? Siempre tener una misma dirección. eh, porque es como retirás de Binance a una dirección y después se maneja siempre con esa dirección. Obviamente es todo transparente. eh, es una mala práctica. O sea, es más privado que un banco, sí. Obviamente, porque no está tu nombre involucrado. Pero si, por ejemplo, transferiste desde una exchange hacia una dirección, es obvio que esa dirección es tuya. Y si andas manejando dinero en esa dirección. O sea, lo bueno es andar utilizando direcciones nuevas todo el tiempo. Em, por el tema del origen de los fondos y todo esto. totalmente. Bueno, Bien, entonces hay varios, digamos, metadatos que se pueden sí, eh, eliminar, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo. Obviamente, bueno, esto que comentaba Ian, el origen de los fondos, qué monedas se utilizaron, las transacciones, las direcciones de involucradas en una transacción. También los nodos, por ejemplo, si yo envío una transacción, esa generalmente se la estoy enviando a un nodo, o sea, se la estoy mandando. Ese nodo que recibe esa transacción, si la está recibiendo directamente un usuario y no de otro nodo, puede decir, ok, esta transacción probablemente es de este usuario y la dirección sí, IP es de tal lugar, entonces puedo tener una idea de la ubicación de la persona, si bien no tengo por ahí la geolocalización, si estoy usando una billetera decente, ¿no? Con buenas garantías de privacidad, etcétera. Entonces, incluso en ese caso, yo, por ejemplo, puedo tener una idea como nodo de dónde más o menos viene esa transacción y puedo decir, ok, bloqueo todas las transacciones que vienen de no sé, Argentina, por darte un ejemplo. Igual, ojo, porque esto no es igual que con el dinero fiat, donde básicamente si te bloquea el banco no puedes hacer las transacciones. Acá te la tomaría otro nodo y ese otro nodo sin esa restricción estúpida la mandaría a la red. El tema es el siguiente. Eh, yo estoy igualmente revelando cierta información que podría potencialmente ser recolectada y almacenada, porque es necesario que yo dé mi información IP a la persona con la que me contacto para que pueda básicamente hacer un enlace conmigo y yo pueda enviarle una transacción por ese puente. ¿Cuál es la solución en este caso? Bueno, vos, por ejemplo, podrías usar Tor, que ya vamos a entrar con eso en detalle. Y hay otro protocolo que no está implementado, pero que a mí me gusta mucho, que se llama Dandelion, que lo que hace es envía una dirección una transacción que puede ser, por ejemplo, vía Tor, a un nodo, y ese nodo tira una moneda, o sea, hace una cuenta matemática interna y dice, ok, la mando a un nodo al azar o la mando a todos los nodos que conozco. Entonces, ponele que sale un cero, entonces dice, bueno, se la mando a un nodo al azar, elige un nodo al azar y se la manda. Ese nodo la recibe, no sabe el origen, y hace la misma cuenta, ok, la mando a un nodo al azar o se la mando a un nodo, ok, lo vuelve a tirar. Si, por ejemplo, sale un cero, manda a otro nodo. El tercer nodo que lo recibe dice, ok, la mando a un nodo al azar o se la mando a todos los nodos que conozco. Y si sale un 1, dice, ok, se la mando a todos los nodos que conozco. Entonces, ese tercer nodo no tiene una conexión directa con el primero y no tiene una forma tampoco de saber qué tan largo fue el recorrido. No puede, por defecto, conocer la ubicación de origen de esa transacción. Entonces, ya ahí tenés una enorme ventaja frente a un sistema de transmisión tradicional, como, bueno, me conecto directamente con mi IP a un nodo y se la mando. O sea, es mucho más práctico y mucho más privado desde ese punto de vista. Esto obviamente necesita ser implementado, pero es algo que potencialmente se podría hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar o minimizar nuestro fingerprint, o sea, nuestra huella digital dentro de la blockchain de Bitcoin Cash puntualmente y también dentro de la red que nosotros utilizamos más generalmente? Bueno, la primera recomendación, y esto no lo podemos recomendar lo suficiente, nunca va a faltar un episodio de privacidad donde no digamos sí, esto, es utilizar Cash Fusion, ¿no? O utilizar en general, por ahí en el futuro, otra tecnología de CoinJoin equivalente o similar. Básicamente lo que hace es ofuscar el origen de las monedas, mezclándola con las de los otros usuarios de tal manera que los otros usuarios de los cuales participemos, con los cuales participemos, no puedan determinar el origen de las monedas y hacia adelante, es decir, en transacciones posteriores no se pueda vincular las monedas nuevas con monedas con un historial pasado. O sea, básicamente rompes el enlace que existe, o sea, un metadato, rompes fundamental, entre sí. las monedas nuevas y las monedas viejas. Entonces, básicamente es como poder generar monedas nuevas constantemente y si lo haces de manera repetida, las garantías de privacidad actualmente en Cash Fusion son altísimas. Por eso
lo recomendamos bastante. Y bueno, también si les interesa más este tema, vayan a escuchar también lo que es privacidad en Bitcoin Cash, donde lo mencionamos más profundamente. Sí, inclusive esto actualizo porque probablemente en ese episodio todavía no estaba Cash Fusion en el teléfono, pero ahí lo puedes usar en el teléfono. Y con Electron Sí, Cash lo puedes usar en el teléfono o en la computadora, para donde Android. quieras. Para Android, sí. O sea, si tenés un Android, puedes usar Cash Fusion en el teléfono Sí, y de hecho lo usas vía Tor, o sea que es extremadamente privado. sí, sí. Sí, Cash Fusion solamente funciona vía Tor. Sí. Está obligado. Bueno, otra recomendación, que esta es casi del manual básico de Sí, privacidad en Bitcoin, es no reutilizar direcciones. Es decir, como es fácil, y no solamente fácil, gratis, generar nuevas direcciones, tener una nueva dirección cada vez que recibimos fondos es una forma de garantizar que estamos dando información mínima. Es decir, en lugar de dar una dirección con un historial de transacciones pasado, si nosotros no reutilizamos direcciones y cada vez que nos envían fondos generamos una nueva dirección, estamos básicamente minimizando nuestra fingerprint porque no hay manera de relacionar, por lo menos inicialmente, entre una nueva dirección y una dirección vieja esos fondos que se envían. Si bien pertenecen a la misma persona, en la blockchain esto no se ve porque es imposible, o sea, porque no existe una correlación directa. Te insisto, a esto hay que sumarle una buena protección general de los metadatos. Entonces, por ejemplo, esto ya voy a entrar en el consejo siguiente, pero bueno. Otra forma es con tecnología que podría ser, por ejemplo, RPA, que es una forma de tener una dirección única, pero que nos genere siempre direcciones nuevas, que todavía está en desarrollo en Electron Cash. Ya veremos cuando salga. Obviamente lo vamos a estar está en avisando, beta, pero me bueno. parece, ¿no? Todavía. Se puede Está en usar, pero en beta beta. y no funciona muy bien, o sea, porque requiere servidores especiales, pero todavía está, o sea, el que le interesa, que es muy geek, y se le interesa probarlo, Sí, se lo puede puedo usar. hacer, pero no está estandarizado y hay, digamos, tecnologías que podrían actualmente usarse y ser mejores. Sí. Otra, por ejemplo, es BIP47, que es también una forma de generar nuevas direcciones a partir de una dirección maestra. Entonces generamos como una especie de túnel o canal con otro usuario y vamos generando nuevas direcciones dentro de ese túnel y no necesitas interactuar con el otro usuario para que te pase una nueva dirección, sino que siempre que vos le mandás a ese usuario le estás mandando una nueva dirección a la cual ese usuario de hecho puede acceder. Sí. Y bueno, por último, una gran recomendación es utilizar Tor, ¿no?, para realizar transacciones. Obviamente, insisto, había protocolos de como Dandelion, que es el que comentaba, pero el que hoy en día se puede utilizar para ofuscar el origen de las transacciones es Tor. Hay varias billeteras que lo soportan, Electron Cash en la computadora lo soporta, entiendo que se puede configurar Electron Cash en el celular también para ser utilizado con Tor. En general, si ustedes tienen un teléfono con Android, se pueden descargar una aplicación que se llama Orbot Orbot, y sí. pueden rutear tráfico de aplicaciones específicas a través de Tor. Entonces, por ejemplo, pueden elegir su billetera, la que usen de Bitcoin Cash, para rutear el tráfico a través de Tor y eso debería disminuir la posibilidad de que relacionen el origen de las transacciones con el lugar donde están Sí. y utilicen obviamente un nodo de salida de Tor que es mucho más seguro porque pasa por 3 nodos intermedios que no tienen forma de relacionarse unos con otros y eso es una excelente forma de eliminar un gran metadato que es desde dónde están mandando la transacción. Entonces minimiza mucho. Y si a esto le sumas Cash Fusion, es casi igual que Monero, diría yo. Sí. Pero mucho más barato y sin los problemas de escalabilidad. Y les Eso también, si recomendamos el les interesa episodio entrar, sí, ¿Por qué no, Monero? tenemos ¿Por qué no Monero? Vayan a verlo, creo que es el episodio 30 y algo, pero está. O No, 40 y está algo, bueno, no me sí. acuerdo exactamente. Bueno, se meten en el canal o en la aplicación y Sí. buscan la economía P2P, ¿por qué no Monero? Y va a aparecer. Así que bueno, gente, esto ha sido el episodio por hoy. No sé si ya Sí. querés comentar algo extra No, no, nada puntual. o lo damos por finalizado. Perfecto. Sí. La idea de hoy es repasar este tema de forma, digamos, práctica y obviamente entender que en definitiva somos nosotros los usuarios los que tenemos que tomar las responsabilidades de aquello que nosotros consideramos digno de ser protegido, en este caso los metadatos y la información adicional. Obviamente a veces es muy difícil ser consciente de la enorme cantidad de información que generamos constantemente, pero se empieza de a poco y a medida que somos conscientes y vamos poniendo a estas medidas de seguridad es mucho más simple y se va haciendo cada vez más fácil. Es decir, si minimizamos cada vez más, se convierte en un hábito. Obviamente hay que romper el hábito de generar Sí, sí. metadatos y eliminarlos, emitirlos a mansalva para todos lados, pero una vez que se adquiere este hábito, por ejemplo, mejorando los navegadores, mejorando las prácticas
en Internet, o sea, mejorando. Por ejemplo, una excelente forma sería dejar de utilizar un celular, que es algo que ya dije en algún grupo por ahí que quiero probar a hacer y ya estoy en proceso de ver cómo hago para eliminar completamente el celular. Entonces eliminaría una gran porción de los metadatos que genero, pero en definitiva sería yo el que estoy diciendo no generar más estos metadatos que después, obviamente, son utilizados para generar perfiles y con eso, obviamente, también perjudicándome a mí. Sí. De alguna manera, ¿no? Porque estoy eliminando, o sea, estoy emitiendo información que no quiero por ahí que se conozca o que no necesito que se conozca. Y no es, obviamente, para ocultar, y con esto me refiero a una frase de Edward Snowden que decía, aquellos que están en contra del derecho a la privacidad porque no tienen nada que esconder, que es el argumento que más se utiliza, Sí, no hay sí. nada más aburrido de escuchar, porque es un argumento que se escucha muchísimo, sobre todo en la Es el más comunidad que se normie, enfoca en aparte, la sí. privacidad. El argumento de, pero si no tenés nada que esconder, ¿qué problema tenés con que te espíen, por ejemplo? Bueno, Edward Snowden decía que no tener, o sea, estar en contra del derecho a la privacidad porque no tenés nada que esconder es como estar en contra del derecho a la libertad de expresión porque no tenés nada que decir. Probablemente esta gente tampoco tenga nada que decir, entonces seguro que también estaría en contra del derecho a la libertad de expresión, pero bueno, es algo muy evidente, ¿no? Por lo menos en su momento lo era, que el derecho a la libertad de expresión es fundamental y el derecho a la privacidad, es decir, en definitiva, es el derecho de admisión a la información de uno, digamos, obviamente de forma no violenta, a Sí. otros individuos, otras entidades. Entonces, entraría dentro de las categorías de lo que serían los derechos naturales y extrapolados a partir del derecho a la propiedad, ¿no? Pero Sí, bueno, totalmente. esto ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya interesado y obviamente lo compartan con quienes consideren que esta información le puede resultar útil y didáctica. Nos pueden seguir como siempre en nuestro, bueno, no voy a decir Twitter, En sino que todo ya que está sería en la X. descripción. Sí. Exactamente. También estamos en varias plataformas de podcast. Principalmente, bueno, nos pueden encontrar vía RSS, pero también estamos en YouTube, Anchor, Spotify. Estamos en Odyssey también y en Memo.cash, que es la red social de Bitcoin Cash por defecto. Y bueno, obviamente si les interesa también apoyar el podcast, tienen también nuestro tip.bch, que es la economía P2P. Está también en la descripción o en el video. Y bueno, les agradecemos mucho por haber participado de este podcast con nosotros y muchas gracias a vos también, Ian, por tu participación. Sí, y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Chau, chau.